En este tiempo de pandemia, el Papa Francisco nos ha dicho, ahora nos damos cuenta que estamos todos en la misma barca y nadie se salva solo. Es hora de fortalecer los brazos de la fraternidad, de la comunión. Estamos en la misma barca. Muchas comunidades lo han comprendido claramente. Hemos experimentado con sorpresa que una iglesia aislada por la pandemia se ha convertido en una iglesia en salida, en comunidades con iniciativas de solidaridad, de preocupación social. Por eso, si el Papa pensó una querida Amazonia, los invito a que pensemos, imaginemos, soñemos una querida arquidiócesis de Córdoba en clave de Pentecostés. Miremos, por ejemplo, el primer sueño del Papa Francisco. Es un sueño cultural y el segundo es un sueño ecológico. Convirtamos los dos en uno solo. Pensemos en un sueño intercultural y ecológico. Miremos nuestra arquidiócesis de Córdoba. Al Papa Francisco le gusta mucho la imagen del poliedro. ¿Cuál es el poliedro cordobés? Es un poliedro multicultural, pluricultural. En la arquidiócesis está la ciudad, la gran ciudad y el campo, la industria y el turismo, la religiosidad y la laicidad. Otra de las riquezas de este poliedro es la música, el cuarteto y el folclore. El cuarteto, el folclore y el rock. La tierra cordobesa es una tierra de festivales, de recitales, de bailes. Es una tierra en donde los pueblos originarios están presentes, se manifiestan, ya sea los que históricamente pertenecieron a esta tierra, como la de los migrantes. En ellos hay riquezas culturales que son muy importantes. En Querida Amazonia, el Papa Francisco dice, en esa diversidad cultural, como en la diversidad de la vida, como en la diversidad de la creación, Dios se manifiesta y refleja algo de su inagotable belleza. Por eso, cultivar el encuentro intercultural no puede ser sino una tarea importante, una tarea fundamental. Ser sensibles a las culturas en riesgo, tomar conciencia de que nuestra racionalidad instrumental occidental nos ha llevado a una cultura del consumismo y del descarte, hoy bastante peligrosa, del máximo rendimiento y como le gusta plantear a Byung-Chul Han, a autoconsumirnos y a autoexplotarnos, en donde la meritocracia, teniendo su lugar y su valor, no puede ser la medida de todo. Por ello, dice el Papa Francisco, educar es el sentido de la mejor tarea que podemos dar. Esto es, cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover a las personas sin invadir. Y entonces, el sueño ecológico y el sueño cultural aparecen unidos. Y aparecen unidos también con la problemática social. Por eso entender la cuestión ecológica es entender que se trata de un entramado de vida, de vidas. Dice el Papa Francisco, la selva no es un recurso para explotar, es un ser, varios seres con los que relacionarse. Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Le cortan las venas a la madre tierra. Por eso, educar será despertarnos el sentido estético
y contemplativo que Dios ha puesto en nosotros. Un sentido estético y contemplativo que en esta cultura de la racionalidad instrumental puede atrofiarse fácilmente. Educar en una ecología sana y sustentable que implica cambiar personas, que tienen que cambiar estilos de vida. El sueño ecológico para el Papa Francisco está íntimamente relacionado a un sueño social. Nuestro sueño, dice, es que la Amazonia, que integre y promueve a todos los habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Pero para ello, allá y acá, hace falta un grito profético y una ardua tarea, porque un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. Es también en el fondo un planteo social. Por eso, escuchar el clamor de la tierra va de la mano de escuchar el clamor de los pobres. ¿Cómo hacemos para que el segundo sueño, el sueño social de la fraternidad y de la solidaridad, se vaya arraigando en nuestras vidas, en nuestra vida arquidiocesana? El Papa Francisco dice, tenemos que ir por el camino del diálogo social. El diálogo social que tantas comunidades han llevado adelante en mesas en donde actores de muy diversas intenciones, creencias, disposiciones se sentaron. Sin embargo, sobre este diálogo social, dice el Papa Francisco, si queremos dialogar, deberíamos hacerlo ante todo con los últimos. Ellos no son un interlocutor cualquiera a quien hay que convencer, ni siquiera son uno más sentado en la mesa de pares. Ellos, los últimos, son los principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia y a quienes debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo.